Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Liengre, yo soy asistente de la licenciatura en neumocardiología. Trabajo en el Hospital de Clínicas, junto a mi compañero Germán Iriar, que somos docente de la carrera de neumocardiología, y hoy vamos a estar participando con dos charlas: armado y chequeo de los equipos de asistencia respiratoria mecánica y sistemas de humidificación, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con el armado y chequeo de los equipos. Bueno, una de las tareas que tenemos los licenciados neumocardiólogos en las unidades de cuidados intensivos es el armado y chequeo de los equipos. Esto no solo asegura una buena asistencia al paciente, y en el momento que lo colocamos en un paciente estamos tranquilos de su funcionamiento, sino que también nos encargamos de, conservar en condiciones el equipamiento de un servicio, ¿sí? De esta forma conservar y salvaguardar el capital tecnológico y logístico de un servicio. Para el armado y chequeo de los equipos se siguen protocolos de trabajo, utilizando para cada uno de ellos, a pesar de ser diferentes modelos y marcas, todos siguen los mismos protocolos, ¿sí? Vamos a ver a continuación que, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, que nos pasa que es un hospital universitario, contamos con varias marcas diferentes y modelos, pero todos ellos comparten ciertas características generales, y eso es lo importante, y asimismo el chequeo y armado de los mismos. Tenemos que tener en cuenta que un equipo de asistencia respiratoria mecánica es un dispositivo que tiene como objetivo realizar un soporte ventilatorio, ya sea total o parcial, en un paciente. Es un equipo que transmite energía, presión, orientado a reemplazar el trabajo respiratorio o contribuir con él. Existen, a lo largo del tiempo, ha evolucionado obviamente el equipamiento. Los primeros equipos fueron ciclados por presión, que fue la primera generación de equipos de asistencia respiratoria mecánica. Luego pasamos en los años 70, 80 a una segunda generación que eran volumétricos. Y la tercera generación, que nace a partir de los años 90, son microprocesadores, ¿sí? Todos ellos cuentan con fuente de energía, sistemas neumáticos para la disposición de esa energía, dosificación de esa energía, y algoritmos de control con la electrónica correspondiente, ¿sí? Otras características que siguen teniendo estos equipos es que utilizan aire y oxígeno para su funcionamiento, es decir, la mezcla de gas se realiza con aire y oxígeno. Entonces, para entregar la presión positiva responsable del flujo aéreo, los equipos cuentan con la fuente de gas, como les mencioné anteriormente, circuitos básicos, y todos ellos tienen a grandes rasgos un módulo de control donde nosotros vamos a programar las diferentes variables, modos, y las variables, características en cada modo ventilatorio, que irán a ver después más adelante en nuestras charlas, el módulo de monitorización y módulo de alarmas. Esta foto se las quise poner porque a veces no es menor. Como les dije anteriormente, los equipos trabajan con mezcla de gas, de aire y oxígeno, que vienen en los CTI, las unidades de cuidados intensivos, viene a nivel central, pero siempre es importante que estén colocados con manómetros reguladores de presión, ¿sí? Se trabaja entre 3,5 y 5 bar, y es muy importante esto, porque se ha visto que en algunos equipos se puede romper los traductores de presión de los mismos. Por lo tanto, no es menor que encuentren en las paredes de las unidades de cuidados intensivos los manómetros reguladores de presión, donde van a ir conectadas las mangueras de los equipos de asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? La otra parte que van a encontrar es el circuito básico, donde va a entrar y salir la mezcla de gas. Van a encontrar diferentes circuitos, van a tener circuitos de plástico, siempre va a haber una rama inspiratoria y otra para la rama expiratoria, con una pieza NI que va a ir conectada a la sonda orotraqueal del paciente. ¿Qué pueden encontrar? Diferentes circuitos. Nosotros habitualmente trabajamos con los circuitos de siliconados, los cuales pueden ser esterilizados en autoclave. Por eso a veces los servicios los optan, porque al ser autoclavables se pueden reutilizar.
Después en la pandemia vimos mucho los circuitos plásticos, en el hospital los usamos para los equipos de traslado, y lo otro que pueden encontrar son los circuitos servocontrolados, que son para los sistemas de humidificación activa que Germán va a estar explicando en la siguiente charla. Lo otro que es importante identificar son, como dijimos, los diferentes paneles que tienen los equipos de asistencia respiratoria mecánica. Hoy en día las pantallas han tomado como una preponderancia, un papel muy importante. Han aumentado en tamaño y se ha reducido lo que es los controles, las perillas de control. Las pantallas son táctiles, se pueden visualizar mucha información, eso ha hecho que también el personal que trabajamos en esto, y obviamente ustedes los médicos y enfermería, han tenido que aprender a visualizar diferentes datos y a trabajar, porque es mucha información que ha crecido en los últimos años. Esto nos ha permitido valorar mecánica ventilatoria y un montón de cosas y nos brinda muchísima información. Pero uno cuando ve el equipo de asistencia respiratoria mecánica no tiene que como marearse, tiene que tener claro que hay tres grandes zonas, digamos. Una zona que es la de monitorización, que es donde vamos a encontrar las curvas y los valores monitorizados del paciente, una zona de control, panel de control, donde vamos a programar el modo y las diferentes variables para ese modo, y otra zona muy importante es la de las alarmas, que también tenemos que identificar y vamos a ver que existen diferentes alarmas. Todos los equipos actuales cuentan con pantallas bastante grandes, de fácil visualización, de fácil interacción con el operador, que eso hace muy sencilla también el vínculo, es decir, se accede muy fácil a los diferentes parámetros y a la información que nos quieren brindar. Y eso ha hecho muy fácil también, o por lo menos que sea más amigable, la interacción que existe entre el operador y el ventilador, ¿sí? Perdón. Otra de las características de los microprocesadores que ha sido, bueno, entonces el nuevo desafío es poder valorar la diferente información que nos presentan los equipos. A su vez, lo otro importante en los equipos de última generación es que han sido capaces de generar algoritmos de control, es decir, reciben información, la procesan y en base a eso tomar decisiones. Es decir, los equipos antiguamente nosotros programábamos un valor, una variable o algo, y hasta que nosotros no la modificábamos, continuaba siendo así. Así cambiaran las condiciones del paciente. Hoy en día existen lo que se llama los esquemas de control de bucle cerrado, que lo que nos habla es, hoy en día el equipo recibe información, la procesa y toma decisiones en base a eso, obviamente por algoritmos que están cargados en el software del equipo, y eso ha hecho que aparecieran nuevas modalidades como la de ACB que tiene el equipo de la línea Hamilton, donde en base a la presión de soporte y frecuencia se mejora y se adapta al modelo matemático planteado por la ecuación de Otis, ¿sí? Es decir, que recibe información, la analiza y toma una respuesta en base a eso, ¿sí? El sistema como decía, el sistema de control es donde vamos a programar las diferentes variables de los diferentes modos y según las condiciones que querramos para ese paciente. Entonces, cuando nosotros armamos y checamos un equipo, ¿en qué consiste? ¿Qué hace el neumocardiólogo cuando tiene designada esta tarea? Y bueno, básicamente nos encargamos del armado y conexión de las válvulas expiratorias que cumplen un papel fundamental en el equipo de asistencia respiratoria mecánica, no solo porque regula lo que es el ciclo, la inspiración y la expiración, es decir, la apertura y cierre para iniciar y finalizar cada una de las etapas, sino que la válvula expiratoria está encargada de generar la presión negativa al final de la expiración. ¿Sí? Por lo tanto, que esté bien ensamblada y correctamente colocada es muy importante. Obviamente se ensambla el circuito completo, que puede ser la rama inspiratoria, expiratoria y una pieza NI, es un circuito básico, o puede pasar como los circuitos servocontrolados, que
los circuitos servocontrolados ya lleva otro equipamiento y otro ensamble de la estructura, ¿sí? Después el sistema de humidificación, como decía, depende si es servocontrolado o no, un sistema activo o pasivo de humidificación, la conexión del circuito al ventilador, y después pasa que los equipos hacen como 3 chequeos básicos. Uno es propio del software de cada equipo, que puede ir variando en cada uno, pero son generalmente bastante sencillos y nos va guiando el propio equipo qué es lo que hay que realizar. Y después las otras 2 cosas que siempre realizan los equipos es la calibración de la celda de oxígeno, y aquí quiero hacer un hincapié. La celda de oxígeno se encarga de monitorizar la fracción inspirada de oxígeno que yo le proporciono al paciente. Es decir, si yo programo una FiO2 de 50, que realmente le esté proporcionando eso al paciente. ¿Por qué quiero aclarar esto? Es que muchas veces pueden ver que hay celdas de oxígeno que nosotros las desactivamos. ¿Por qué? Porque ellas tienen que ser recambiadas periódicamente y a veces nos contamos en el servicio, y eso no justifica sacar un equipo de funcionamiento. La celda de oxígeno es importante, sí, me monitoriza si realmente la FiO2 que yo le estoy dando al paciente es esa, pero nosotros trabajamos con oxígeno central. Y la falta de oxígeno es una alarma prioritaria, como les voy a mostrar más adelante. Es decir, que si hubiera un corte a nivel de CTI del oxígeno, el equipo me va a avisar. Entonces, una cosa es la monitorización de la fracción inspirada de oxígeno, que me lo mide la celda de oxígeno, y otra cosa es que si se me cortara el oxígeno central. Es decir, yo puedo trabajar con un equipo que tiene la celda de oxígeno gastada, ¿sí? Me quedo tranquila que le va a proporcionar igual esa FiO2, pero yo no la estoy monitorizando. Por último, otro de los pasos es la prueba de estanqueidad. Ahí lo que se hace generalmente es ocluir la pieza en I, y me aseguro que no haya fugas en el sistema, ¿sí? Que no esté perdiendo por alguna válvula, por la válvula expiratoria, que no esté pinchada alguna tubuladura, y no es menor porque si eso lo coloco en un paciente, después puedo tener pérdidas o fugas de volumen y de flujo, ¿sí? Perdón. Lo siguiente que nosotros chequeamos, además del chequeo que pide cada equipo, es el chequeo con la bolsa pulmón. Es decir, nosotros utilizamos una bolsa de plástico que simula un pulmón, y lo que hacemos es programarle al equipo diferentes variables en los diferentes modos. Hay ciertos valores, por ejemplo, en una modalidad controlada por volumen, nosotros generalmente lo que chequeamos es la PIP, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Es decir, que si yo le proporciono 500 de volumen corriente, realmente lo que me está monitorizando sea 500. Lo mismo lo voy probando con diferentes valores, alto, medio y bajo. Para una modalidad controlada por presión, lo que me interesa es la presión de corte, es decir, que lo que yo le programo de presión de corte realmente es lo que le proporciona al paciente. ¿Cómo lo voy a chequear esto? La presión de corte más la PIP es mi presión pico. Es decir, que si yo le programo una presión de corte de 10 con una PIP de 5, voy a tener que tener una presión pico de 15. Esa es la forma de poder controlar en una modalidad controlada por presión. Por último, en la modalidad espontánea, en presión de soporte, yo lo que hago es corroborar que realmente pasado el tiempo de apnea, es decir, programado generalmente entre 15 y 20 segundos, salte el backup del equipo. Es decir, que va a saltar en una modalidad controlada, ya sea por presión o por volumen, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros chequeamos es el trigger. Es decir, simulo una inspiración manualmente con la bolsa pulmón y observo la deflexión negativa en la curva de presión. Otro de las cosas que nosotros chequeamos y que es muy importante es el módulo de alarma. Existen diferentes tipos de alarmas. Los equipos cuentan, las alarmas son todas sonoras y aparecen según su prioridad en cartel amarillo o en rojo. A veces algunos equipos, una vez resuelto el problema, puede quedar en una zona, generalmente en la parte superior de la pantalla, puede quedar en verde como un evento que pasó, o en amarillo, ¿sí?
nosotros vamos a ir probando vamos a ir variando diferentes parámetros, o podemos ir variando los límites en el panel de control de alarma, y vamos a ir chequeando que efectivamente frente a los diferentes cambios, suene la alarma correspondiente, ¿sí? Generalmente frecuencia respiratoria, alta, volumen minuto alto y bajo, y esas que yo les mencioné en la diapositiva, ¿sí? Obviamente, según la modalidad en la que estemos trabajando, debemos como tener en cuenta algunas variables. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en presión de soporte, es muy importante que una vez que pasen los 15 segundos de apnea, como decía anteriormente, salte el backup y el equipo responda, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, una modalidad controlada por presión, donde yo no controlo el volumen corriente del paciente. En esas modalidades que funcione correctamente la alarma de volumen minuto o la de volumen corriente es muy importante. Existen diferentes alarmas, como les dije anteriormente. Algunas de ellas son programables, como la de presión en vía aérea, la frecuencia respiratoria, volumen minuto, volumen corriente, pero existen otras que son prioritarias y no son programables, es decir, el equipo va a responder frente a ellas y no necesito programarle nada. Una es el suministro de energía eléctrica, la otra es la baja presión de aire y de oxígeno, como les aclaré, no tiene, son cosas independientes, lo de la monitorización de la fracción inspirada y la falta de oxígeno. Es decir, que si se cortara el aire o el oxígeno central, va a sonar la alarma, y yo no programé nada, lo hace porque el software ya está diseñado así de los equipos. La falla de la válvula expiratoria, válvula de seguridad abierta, y sistemas de reserva abierta y activo y el de apnea. Algunas alarmas responden frente a ciertas situaciones, y eso es muy importante, como es el de apnea, como es si hay una apertura de válvula de seguridad en caso de alguna falla grave, ¿sí? Básicamente es decir, que nosotros nos aseguramos que exista un correcto funcionamiento del equipo, no solo de las prestaciones, sino de la monitorización que hace de la asistencia respiratoria mecánica del paciente, y en base a eso, una vez que está chequeado y armado, es decir, está disponible para ser utilizado en un paciente, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, como decía Agustín anteriormente, mi nombre es Germán Iriar, yo soy asistente del área de neumología para la licenciatura en neumocardiología, y en esta ocasión vamos a conversar un poquito sobre la humidificación de la vía aérea, un tema corto, pero que tiene un gran sentido, una gran significancia en aquellos pacientes en los cuales estamos administrando asistencia ventilatoria mecánica. Vamos a esperar que pase la diapo. Bien, es sabido que en condiciones normales el gas es calentado y humidificado a la porción superior de la vía aérea hasta el llamado punto de saturación isotérmico, que se encuentra situado a unos centímetros por encima de la carina, y ese punto puede descender en algunas situaciones, como por ejemplo en aquellos pacientes que se encuentran traqueostomizados. Desde los inicios de la asistencia respiratoria mecánica se conocen los efectos deleterios que pueden llegar a generar los gases inspirados, mal acondicionados, tanto en humedad como en calor, sobre las mucosas respiratorias. Recordemos que nosotros vamos a aplicar aire y oxígeno a altos flujos y generalmente vienen de líneas centrales y a temperaturas por debajo de lo recomendado para la inhalación del paciente. Es por ese motivo que se ha intentado un acondicionamiento del gas inspirado óptimo para que sea lo más fisiológico posible. La presencia de una vía aérea artificial va a alterar en sí mismo los mecanismos de defensa de la vía aérea durante la asistencia respiratoria mecánica, ya que vamos a sustituir la vía aérea natural del paciente por una sonda endotraqueal que va a generar, bueno, esa alteración en los mecanismos de defensa, ¿verdad? Los gases utilizados, como mencionaba anteriormente, son secos, se los vamos a administrar a altos flujos y a bajas temperaturas,
y pueden dañar en gran medida la integridad del sistema respiratorio en aquellos pacientes sometidos a asistencia ventilatoria mecánica. Tenemos diferentes tipos de consecuencias asociadas a la mala humidificación, que se pueden clasificar en aquellas consecuencias estructurales, o sea, todo aquello que va a generar afectación del epitelio respiratorio, consecuencias fisiológicas, eso va a generar, puede llegar a generar resequedad en las secreciones del paciente, y clínicos también con una alteración del intercambio gaseoso. La gravedad de estas alteraciones va a ser directamente proporcional al tiempo de exposición al gas mal humidificado, o sea, que desde el momento cero que yo ventilo al paciente, requiero aplicar humidificación en la vía aérea del mismo en sus diferentes formas. Acá en la imagen tenemos una microfotografía de barrido de un sistema mucociliar normal, en el cual tenemos un paciente en asistencia ventilatoria mecánica, al cual se le está suministrando esos gases inspirados a 37 grados y con una humedad relativa ambiente de 44 miligramos por litro. Vemos claramente el sistema mucociliar, vemos secreciones y bacterias que están quedando atrapadas en esas secreciones, y por otro lado tenemos esta microfotografía del sistema mucociliar que se encuentra atrofiado, y esto se ve en aquellos pacientes en los cuales se le está aplicando asistencia ventilatoria mecánica y no se están acondicionando de manera efectiva los gases. Para adentrarnos un poquito en el tema, vamos a contar con diferentes sistemas de humidificación en la vía aérea. El calentamiento y la humidificación durante la asistencia ventilatoria se resuelve o se ha resuelto a lo largo del tiempo con el uso de diversos dispositivos que se pueden clasificar en grandes rasgos en dos grandes sistemas. Tenemos los sistemas activos de humidificación en la vía aérea, y se van a caracterizar los mismos por utilizar energía eléctrica para acondicionar los gases inspirados, y vamos a contar también con sistemas de tipo pasivo, que son también conocidos como intercambiadores calor-humedad. Los mismos van a preservar una parte de la humedad y el calor del aire expirado y lo van a devolver en la siguiente inspiración al paciente. En cuanto a los sistemas de humidificación activo, cabe destacar que los primeros sistemas se basan en el sistema de burbujeo del gas inspirado. Allí se colocaba agua en un recipiente, agua estéril en un recipiente, y estaba calentado por un termostato mediante una resistencia. Actualmente contamos con estos dispositivos que aparecen en pantalla, que son sistemas denominados Vapotherm, que se basan en una placa caliente, ¿sí?, la cual produce vapor por encima del reservorio de agua, y el gas inspirado se expande por la parte superior del agua sin atravesarla. Se crea una interfase gas-líquido, reduciendo así la resistencia al pasaje del flujo y dejando el gas humidificado a la temperatura deseada. Se denominan sistemas servocontrolados porque me permiten conocer la temperatura tanto al inicio del sistema como en la zona proximal a la pieza INI del paciente. ¿Sí? Contamos con diferentes tipos de conexiones. Tenemos aquí esta conexión que me va a permitir, valga la redundancia, conectar la base termohumidificadora. En este caso tenemos una Fisher & Paykel MR380, con un sistema servocontrolado específico, también denominado Fisher & Paykel, esta es la marca comercial, con modelo MR380. La misma va a permitir la conexión tanto a la rama inspiratoria como a la rama expiratoria, con el objetivo de tener un control absoluto de temperatura y humedad y evitar la condensación de agua en la rama expiratoria. Por eso que tenemos una doble conexión. Y por otro lado, a través de este pequeño cable, vamos a tener el control dual de la temperatura, tanto a nivel de la base como a nivel de la pieza INI, como les comentaba anteriormente. Este tipo de base
son bases inteligentes, administran de forma automática la temperatura y la humedad óptima. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura, perdón, a nivel de la pieza en I va a ser 2 grados superior que la temperatura administrada en la base. Eso se debe a que desde la pieza en I hasta el punto de saturación isotérmico que mencionaba anteriormente, se considera que hay una pérdida neta de 2 grados Celsius aproximadamente, y es por eso que el sistema tiende a aumentar la temperatura administrada a nivel de la pieza en I, con lo cual permite una mejor llegada de temperatura y de humedad al aparato respiratorio del paciente. Por otro lado, tenemos aquí en esta imagen un equipo de asistencia ventilatoria mecánica con la base termohumidificada y el sistema activo de humidificación servocontrolado totalmente instalado y listo para ser empleado en el paciente. Tengamos en cuenta que hoy en día en el mercado existen diferentes marcas y diferentes modelos de bases termohumidificadoras. Tenemos Fisher & Paykel, que es esta que aparece en pantalla, tenemos Intersurgical, tenemos diferentes marcas y contamos también con diferentes tipos de circuitos que son aplicables a estas bases termohumidificadoras. ¿Qué ventajas tiene el sistema de humidificación activo? Son altamente eficaces, permiten la aplicación universal en diferentes tipos de equipos de ventilación mecánica, ya que a los mismos simplemente les vamos a dosar esa base termohumidificadora, vamos a armar el sistema de ventilación y vamos a realizar un chequeo completo, como mencionaba Agustina en su charla, de los diferentes componentes del equipo de ventilación mecánica para poder administrar. Tenemos que tener en cuenta que muchos ventiladores mecánicos, al momento de encenderlos, nos consultan qué tipo de humidificación vamos a administrar en el paciente. ¿Por qué nos consultan? El objetivo principal de esa consulta por parte del ventilador es compensar el espacio muerto que posiblemente puede llegar a generar esa caldereta que va a estar constantemente llenándose de agua. ¿Por qué constantemente? Estas calderetas que les mostraba en esta imagen, tienen la propiedad de ser de autollenado, ¿sí? Tienen un sistema muy similar a la cisterna de nuestras casas, y a medida que el agua se va consumiendo, se va llenando de forma automática, ya que van conectados a un sachet de agua bidestilada estéril. Además, también como ventaja, tienen de que son sistemas confiables, que garantizan un control óptimo de temperatura del gas mediante la incorporación de sistemas de alarmas, ya que ante alguna varianza en la temperatura administrada y en la humedad, nos van a avisar de determinadas condiciones a través de sistemas de alarmas, tanto visuales como auditivos. Dentro de las desventajas de estos sistemas, básicamente aumentan la complejidad del circuito, incrementan el costo y el mantenimiento del mismo. Tenemos que tener en cuenta que en el mercado actual tenemos circuitos con durabilidad de 14 días y de 7 días. Es muy importante al momento de aplicar estos circuitos, justamente corroborar de qué tipo de circuito estamos hablando, de 7 o de 14 días, y llevar un registro de los días de uso, ya que hemos tenido la experiencia de que el equipo presenta fallas en el ciclado cuando llega el periodo de cambio del circuito ventilatorio del paciente. Así que eso sería también una de las desventajas, ¿verdad? Que requiere un mayor mantenimiento y requiere un mayor control. Además, también requiere la presencia de personal capacitado para su aplicación y su mantenimiento, ya que, como decía anteriormente, aumenta la complejidad del circuito. Aquí tenemos un circuito armado, un poco más de lo que había mostrado anteriormente. ¿Sí? Tenemos el sistema ventilatorio armado de la rama inspiratoria del ventilador. Tenemos una pequeña tubuladura
que va hacia la base termohumidificadora, allí recoge el vapor de agua generado por encima del nivel de la misma, y luego va a ser administrado por la rama inspiratoria hacia el aparato respiratorio del paciente. Vamos a tener, como les comentaba anteriormente, un control dual de temperatura, tanto a nivel de la base como a nivel de la pieza PSI, y vamos también a tener un calentamiento de la rama inspiratoria, con lo cual vamos a evitar las condensaciones de agua, por lo tanto, las complicaciones en la ventilación mecánica del paciente. Por otro lado, y no menor, tenemos los sistemas de humidificación pasivos, ¿sí? También conocidos como intercambiadores calores-humedad, también conocidos vulgarmente como narices artificiales. Estos sistemas van a capturar durante la expiración una cuota variable de calor y humedad, y van a ser cedidos nuevamente en el siguiente ciclo ventilatorio. Se clasifican en 3 tipos. Tenemos los intercambiadores calor-humedad de tipo higroscópicos. Los mismos están constituidos por diferentes capas de material con baja conductividad térmica, y están impregnados con una sal higroscópica que puede ser o cloruro de calcio o litio. ¿Cómo van a actuar? Durante la expiración ocurre una condensación y retención de agua calentada en el elemento higroscópico, y durante la inspiración el gas es calentado y humidificado con el agua previamente retenida. No tiene mucho más, más ciencia el método de funcionamiento. También tenemos los sistemas hidrófobos, que, como dice el nombre, presentan una superficie recubierta por un material que repele el agua en vez de absorber la misma, impide el pasaje para el medio externo, y el gas inspirado va a ser humidificado y calentado con el agua retenida durante la exhalación en la superficie interna del filtro, ¿sí? La diferencia grande que tiene el sistema higroscópico con el hidrofóbico es que el sistema hidrofóbico presenta también una alta propiedad como mecanismo, como filtro antibacteriano. Bien, así que difieren en eso. Y por último, tenemos los sistemas mixtos, que lo que hacen es combinar las propiedades humidificadoras de los sistemas higroscópicos con las propiedades antibacterianas de los sistemas hidrófobos. Hablando un poco de ventajas y desventajas del sistema de humidificación pasivo, dentro de las ventajas, sencillo, son de bajo costo, no requieren personal altamente entrenado, no requieren ningún tipo de mantenimiento, son muy fáciles de implementar, son ideales para ventilaciones transitorias, para traslados de pacientes, ya que son portátiles, y dentro de las desventajas principales que tenemos son que le proveen al paciente un rango de temperatura y de humedad muy limitado, aumentan las resistencias del circuito ventilatorio, ya que muchas veces esa esponja condensa tanta humedad que limita justamente el flujo inspiratorio. Aumentan el espacio muerto de forma considerable, aproximadamente 87 mililitros, con lo cual algunos pacientes se ven perjudicados con la aplicación de estos sistemas. Deben ser removidos para la aplicación de inhaloterapia. Eso viene en perjuicio de aquellos pacientes que requieren altos niveles de PIB, por ejemplo, y también requieren un recambio frecuente, ya que muchas veces generan condensaciones, muchas veces allí se puede alojar secreciones del paciente, sangre, etc. Y en virtud de la limitante, tanto en temperatura como en humedad, también aquellos pacientes ventilados por largos periodos de tiempo muestran mayor predisposición a la generación de atelectasias cuando se utiliza este tipo de elementos. Bien, espero que esta mini clase les haya sido de utilidad. Quería agradecerles a los organizadores del curso por permitirnos la participación en el mismo, y estamos a las órdenes para aplacar cualquier duda que se pueda llegar a generar.
Gracias.